Nos va a acompañar en los próximos minutos el economista Isaac Alfie, es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gracias por estos minutos. Un gusto, Miguel. Supongo que la mayoría de los que nos están viendo conocen la mecánica de cómo una intendencia puede llegar a financiarse. Obviamente que está la contribución inmobiliaria rural, patente de rodados hoy unificada, multas y otro tipo de tasas departamentales. Ahí hay una serie de impuestos nacionales que el IVA se cobra en todos los departamentos. Y hay otra serie de impuestos que vienen a Montevideo y después hay una distribución. Para no hacerla muy complicada, hay algo que se llama el Fondo de Asimetrías, que es parte de eso que se supone va desde el gobierno central hacia las intendencias. Entonces, quiero hacerla bien fácil, que nos ayudes a arrancar por ahí. ¿Qué es el Fondo de Asimetría? Y después ver cuánto dinero hay para repartir, con qué criterios se va a repartir. Bueno, a ver, vamos al revés. Las transferencias a los gobiernos departamentales tienen dos componentes separados, grandes diríamos. Una transferencia general que está en el artículo 214 de la Constitución, que tiene distintos literales, y luego el Fondo de Desarrollo propiamente dicho. Son partidas separadas, las cuales tienen determinada forma de distribución y al final terminan en un porcentaje de ese fondo para cada gobierno departamental en el 214, y después tienen algunas partidas dentro de eso, incluyen partidas específicas para determinados programas de caminerías o de inversión de infraestructura. Afuera de eso está el Fondo de Desarrollo del Interior también. Entre todos, el año pasado todavía no tenemos el número final, fueron del orden de los 20.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con estos porcentajes, que es el dinero grueso del reparto, diríamos, o de la transferencia? Estos porcentajes fueron fijados originalmente allá por el año, después de la reforma del año 1996, fueron fijados, y luego hubo ciertos cambios que hizo el gobierno del Frente Amplio, pero quedaron unos porcentajes que están muy desactualizados. Básicamente hoy tienen cuatro ejes, en parte y una parte de la historia, y así quedó ese reparto. Los cuatro ejes, los cuatro factores que son básicamente la población, la extensión del departamento, las necesidades básicas insatisfechas, un indicador, un índice de necesidades básicas insatisfechas en base a lo que había hace muchísimos años, y el inverso del ingreso del departamento. Bueno, cuando uno ve la evolución de esas variables, obviamente la superficie no cambia, pero todas las demás van cambiando. Y han habido cambios, y aparte en el medio hubo otros cambios que perjudicaron a unos y beneficiaron a otros sin que nosotros le encontremos mucha lógica. Entonces lo que se dijo es, miren, tenemos que actualizar esto de alguna manera, y nuestra idea es actualizarlo, mantener los mismos indicadores y la misma ponderación de un cuarto de cada una, salvo en el indicador de ingreso, porque el indicador de ingreso es aproximado, pero no es exactamente a lo que uno ve, a lo que se llama el valor agregado, o sea, básicamente salarios y aportes patronales y algunos ingresos y utilidades, diríamos, de las empresas, que la mayoría de las utilidades son de empresas en general pequeñas las que se declaran. Las empresas grandes declaran, los accionistas declaran dividendos y están todos en Montevideo y eso. Pero básicamente es eso. Y hacer el inverso de eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algunos ganan y otros pierden. La idea es, nosotros tenemos que actualizar eso. A los que pierden se forma un fondo, que es el Fondo de Asimetrías, que tiene un determinado importe, que eran 250 millones de pesos actualizables del año 2000, del 1 de enero del 2020, ¿sí? Con el cual se le compensa la pérdida de recaudación hasta el 2025, ¿sí? Y a partir de ahí van con el nuevo índice, más que el nuevo índice, con las nuevas ponderaciones. Más allá de eso, que entendemos más justo, nosotros ahora tenemos mecanismos entendemos que esto tiene que actualizarse más periódicamente para evitar estos saltos grandes. Nosotros tenemos las necesidades básicas insatisfechas,
y el nivel de ingreso y la población misma, se puede actualizar si queremos por año, no necesariamente hay que hacerlo por año, las variaciones van a ser mínimas, pero nosotros queremos incluir en la ley esa actualización. Tenemos una encuesta de hogares bien grande ahora, sobre todo para el ingreso y las necesidades básicas insatisfechas, y la población, bueno, el año que viene habrá un censo en Uruguay, tenemos una mejor, diríamos, foto de lo que hay, y además usted sabe que en el plan estratégico del INE se están pensando en actualizaciones más periódicas, más modernas, diríamos, con registros más administrativos y menos censos monumentales que son carísimos y son bastante más difíciles de hacer. La prueba está en Argentina. Hizo una prueba bastante buena, igual hay quejas, siempre van a haber quejas. Han quedado unos miles, parece, sin registro. A ver, siempre van a haber quejas. No, y más en el caso de ellos que son casi 48 millones, ¿no? Sí, eran 25 millones en el 78, ¿se acuerda? No, me acuerdo de Argentina, la forma en que van creciendo. El último del 2010 han crecido más entre el 2010 y este año que toda la población entera del Uruguay. 1,5% está dando y no ha bajado el crecimiento de la población argentina anual desde el 78 para acá. Es un crecimiento bastante importante, más alto de la región, creo que es de los más altos. Es así. El gobierno, desde que asumió, debió enfrentar una serie de gastos adicionales no previstos. Pandemia primero, algunas medidas que se han tomado en estas últimas semanas y en estos últimos meses que tienen que ver con los sectores más vulnerables, algunas de ellas hace poco tiempo. Esto no puede ser eterno seguramente y obviamente que las medidas anunciadas se habla de un techo de septiembre. Han modificado mucho los cálculos de ahorro, de cuidar porque hay un especial cuidado en este gobierno por el déficit fiscal. ¿Han sacudido mucho las cuentas o está dentro de lo gobernable? Bien, más que por el déficit fiscal, la preocupación es por la sostenibilidad de las políticas. O sea, no decir hoy tengo esto y lo gasto y mañana no lo tengo más y no puedo gastar y tengo que hacer un ajuste mucho más grande. Todas las medidas que se tomaron están dentro del marco original, diríamos, presupuestado y proyectado. Cuando uno hace las proyecciones, las hace bajo determinados supuestos que en general, que lo que se cumpla exacto es imposible, pero dentro de un rango se tiene que cumplir. La programación de este año se hizo con un crecimiento menor, dada la información que se tenía en su momento, al que se empezó a ver ahora y que ya hubo una revisión ahora en febrero de parte del Ministerio de Economía. Se comparan tasas de crecimiento y modelos y al final sale un número. ¿Y qué número es? Es el número del 3,8, pero bueno, se sigue evaluando seguramente con... Sí, que hay quien dice que puede ser más incluso. Sí, yo creo. Bueno, el Banco Central, sí, por eso. El Banco Central ha dicho que puede ser más. Hay otras estimaciones, nosotros también tenemos otras estimaciones en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, si hay una diferencia relevante, seguramente en la rendición de cuentas el Ministerio de Economía va a presentar digamos, una nueva estimación. Porque son estimaciones y las estimaciones son bases de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un mayor ingreso, un mayor nivel de producto, va a tener mayor recaudación y eso le permite tener alguna, en este caso particular que estamos viviendo, le permite tener cierta, diríamos, mayor laxitud de la que tenía prevista. Yo creo que tenemos que tener claro que el objetivo final no es el número del déficit, el objetivo final obviamente es el empleo, ¿sí? Pero para que haya empleo y para que tiene que haber crecimiento y para que haya crecimiento tiene que haber estabilidad. Y todos sabemos que igual que en su casa, la estabilidad le brinda a usted tener sus finanzas razonablemente sólidas. Si no, no tiene estabilidad. Y aparte, en este mundo que vivimos y en las condiciones de un país endeudado como es Uruguay, pues no es un país que no tenga deuda, tiene una deuda bien grande, ¿sí? Esa estabilidad y ese cuidado le permite pagar menos intereses que lo que pagan otros y cada puntito menos de intereses son unos cuantos millones de dólares. Y son como 400 dada la deuda bruta que tiene el país, 300 y algo, 400 millones por año. O sea, es mucho dinero, ¿sí?
que si usted genera inestabilidad lo va a tener que terminar pagando de otra manera, y ese dinero sí se lo quita a todas estas políticas que usted quiere hacer o son necesarias hacer en muchísimos casos. 3 preguntitas finales. Preguntitas porque son para respuestas breves seguramente. ¿A usted lo he oído discrepar cuando se pide más obra pública, sobre todo de cara al fin de UPM, al fin del ferrocarril central? No, yo no he discrepado con más obra pública. Lo que yo he dicho es, la obra pública en sí misma, uno no puede ver la obra pública como un generador de empleo. Porque eso es lo natural que es para generar empleo. Pero usted la obra pública la tiene que ver como una obra que va a mejorar la eficiencia de la economía, que le va a permitir ahorros a todos los sectores para tener mejor competitividad y generar otro empleo. Y ese es el punto clave. En estos días con el ministro de Transporte vamos a presentar los resultados de los CREMAF. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son? Los CREMAF fueron los que veníamos a sustituir, diríamos, las PPP. Y yo creo que se van a sorprender con los resultados. Hoy hicimos muchos cambios, ningún cambio en la obra en sí, cambios en los contratos básicamente, y los resultados han sido realmente muy satisfactorios, y nosotros pero los vamos a presentar con el ministro y vamos a mostrarlos, porque eso es lo importante. A veces no es solo mire, habla que está en Inglaterra el presidente y una cantidad de ministros. Yo no recuerdo el nombre de un ministro de Hacienda inglés, pero era un ministro de Hacienda de Margaret Thatcher que venía del sector privado y le preguntaban cuánto se va a gastar acá, cuánto se va a gastar allá, cuánto se va a gastar allá. Y él decía, mire, yo no sé, ¿por qué no me pregunta cuál va a ser el resultado? Porque no importa lo que gaste, importa el resultado que voy a tener. Bueno, esto es lo mismo, importa el resultado, no importa a veces el volumen, obviamente. La obra pública es el corto plazo, pero es lo que deja. Es lo que deja, mucho más importante. Lo que importa es el resultado, y lo que importa es que usted cómo aplica de manera eficiente los recursos. Y usted, a ver, por ejemplo, usted en su casa, si tiene, diríamos, una proyección, diríamos, de una empresa, vamos a poner en su caso, una empresa. Usted tiene una proyección y precisa, no sé, un galpón, hoy de 2.000 metros cuadrados. Pero viene alguien y le escribe, mire, en realidad, de acá a 10 años, 12 años, 15 años, usted va a precisar uno de capaz que de 10.000 metros cuadrados, de 20. ¿Usted hace para 2.000 o para 3.000 o hace para 20.000? No, hoy hace para 2.000, 3.000, porque el resto del capital no le rinde nada. Y está tirando el dinero, porque usted está tirando el dinero de los uruguayos, está pagando intereses, que le está restando con esos intereses aplicarlos en otras cosas. Para el final, nadie del equipo económico, hay plazo hasta el 30 de junio por la rendición de cuentas. ¿Hay un borrador? Simplemente eso le pregunto, ¿hay un borrador, hay un esbozo? ¿Todavía no se ha arrancado a fondo? No, borrador de articulado todavía no hay, claramente no hay. Lo que sí hay son, en algunos casos hay algunos artículos que ya se están viendo, pero lo están viendo las propias oficinas. El plazo para presentarlo todavía falta. Hasta el 30 de junio. No, eso es el general. Obviamente tiene que presentarse al Ministerio de Economía y la oficina de planeamiento. Hay que leerlos, hay que entender las temáticas y hay que ver después los recursos globales. Usted sabe que eso es una tarea compleja, es una tarea muy importante, que demanda mucho tiempo, pero más allá de demandar tiempo, demanda tratar de entender de manera coherente todo, más allá de las tensiones, y de que cada uno razonablemente y en lo que entiende que son sus deberes y en su legítimo, diríamos, interés de hacer lo máximo que puede, presiona o quiere más recursos. Eso está natural. La última es una obviedad. Usted está en el gobierno como técnico, ¿no es cuota colorada? Así fue la historia. Así fue la historia. No soy cuota, no. Muchas gracias por hoy. No, por nada. El economista Isaac Alfie.